De hoy, entonces, tenemos con nosotros a nuestra querida hermana Darlene de García, quien nos va a traer esta interesante charla. Vamos a ver primeramente estos consejos de salud, la charla titulada Si somos lo que consumimos, ¿quiénes podemos ser? Es un título curioso, pero vamos a ver de qué se trata. Así que, bienvenida, hermana Darlene. Buenos días. Muy buenos días a todos, gusto saludarles. Qué bendición poder tenerles a todos por aquí. La verdad es que a esta altura nos hemos reducido bastante, pero la bendición de Dios ha sido con nosotros. Qué rico poder compartir con ustedes y muchas me han mandado recetas también que quieren que podamos agregar al recetario. Así es que si hay alguna otra receta por allí que nos pueda favorecer, bienvenida es. Cuando gusten, pues me la pueden enviar al privado. Estamos realizando ese recetario y la verdad es que mientras más nutrido esté, muchísimo mejor. Ok. Qué rico poder compartir con ustedes. Muy bien, vamos a, con la ayuda de Dios, a compartir con ustedes este pequeño tema. La verdad es que les cuento que estoy estudiando medicina alternativa y por eso entonces, cuando puedan ver la pantalla completa, me avisan, por favor. Quería compartir con ustedes algo del poco conocimiento, ¿verdad? Que poco a poco el Señor me ha ido dando. ¿Ya lo logran ver? Sí, se ve completa. Perfecto, gracias, Daira. Ajá, bien como les decía Daira, el tema para hoy se titula Si somos lo que consumimos, entonces ¿quiénes podemos ser? Y muchas veces hemos escuchado eso de que soy lo que consumo, soy lo que como. Yo creo que un poco más allá de qué es lo que como, es qué es lo que mi cuerpo absorbe de lo que como. Pero lo vamos a ir viendo en el camino. Entonces, preguntas al final, por favor, vayan anotándolas o si quieren hacer alguna intervención en el camino, bienvenida sea. Resulta, chicas, que realmente lo más importante en nuestro organismo a veces no es el sistema circulatorio o nuestro sistema endocrino, sino realmente es la digestión. Si nosotros tenemos un colon que funcione de la manera correcta, vamos a poder ganar muchísimas ventajas. De la digestión, pues todos sabemos que empieza por la boca, ¿verdad? Aunque sensorialmente, si nosotros miramos un dulce, a las personas que son aficionadas por el dulce, ven que se crea una sensación de las papilas gustativas empezando a segregar saliva dentro de la boca. ¿Les ha pasado? Es porque realmente, aunque todo empieza desde la boca, ya hay emociones sensoriales desde el gusto, desde el olfato, desde la visión, que nos empiezan a generar ciertas condiciones químicas que nos ayudan a la digestión. Entonces, como vemos, la parte más importante de toda la digestión se va a dar ¿dónde? En el intestino delgado. Es allí donde se deciden qué cosas dan alergia, qué cosas no tengo muy buena tolerancia. Y en verdad, todo está basado en cómo las enzimas funcionan en los alimentos que consumimos. Hay personas que son un poco más sensitivas que otras a ciertos alimentos, pero no por eso tenemos que irnos a la parte drástica de eliminarlas completamente de nuestro sistema. Por eso usted ve, por ejemplo, que hay niños que le dicen a las mamás cuando recién están chiquitito el bebé que hay que darle fórmula, no, es que el niño es alérgico a la lactosa. Entonces le retiran completamente la lactosa, le empiezan a dar un montón de fórmulas demasiado elaboradas y a los 5 años mágicamente el niño entonces sí, ya recibe la lactosa. Resulta que hay cierta sensibilidad en el organismo y que al ir incorporando poco a poco ciertos alimentos de manera regulada, entonces el cuerpo va asimilándolos muchísimo mejor. Resulta, chicas, que todo lo que nosotros consumimos tiene aminoácidos, tiene proteínas y tiene grasas. Todos los seres vivos están compuestos de estas tres cosas muy, muy fundamentales. Es por eso que es lo mismo consumir, en términos químicos, consumir pan blanco que 3 cucharadas de azúcar, ¿sí? Químicamente, el cuerpo lo transforma exactamente igual. Es lo mismo, químicamente hablando, producir en mi cuerpo aminoácidos, grasas y proteínas por lo que consumo, si consumo, por ejemplo, un bistec de carne o si me como una ensalada con amargón. Porque, como les decía,
ambos son seres vivos y realmente tienen aminoácidos, enzimas y demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo mi cuerpo recibe el alimento, lo traduce químicamente y lo procesa a través de estas enzimas. Vamos a poner el ejemplo del pan blanco. Vemos que el pan blanco, cuando lo consumimos, realmente no tiene un sabor azucarado. Versus si me como una donut, por ejemplo, que sí tengo ese sabor dulce en mi boca. Pero cuando ambos alimentos llegan al estómago y se descomponen a través de las enzimas ambas se traducen en algo que se llama glucógeno. Entonces ya no sabe dulce, ya no tiene un sabor, pero sí son azúcares complejas, las dos, porque una es azúcar refinada, ¿verdad? Que se traduce a glucógeno, y la otra es las harinas, que igual químicamente hablando tiene azúcar. Entonces son cadenas complejas que a través de las enzimas nuestro cuerpo va a digerir. Resulta, chicas, que nuestro intestino delgado está rodeado por muchas inervaciones, no solamente nerviosas, sino también, ¿cómo les digo? Como muchas venas, pero también junto a las venas pasan unos canales pequeñitos que son la linfa. Las venas, pues obviamente no van a recibir ni el azúcar ni la grasa que consumimos, pero la linfa sí. Entonces todo va a través de la linfa. ¿Dónde encontramos ese exceso de glucosa? Muchas veces vamos al médico y, bueno, es que me salieron disparados los azúcares en sangre. Eso no pasa de un día para otro. Lastimosamente, muchas de las personas que tienen diabetes hoy en día es producto de que desde su infancia se les dio mucho consumo de carbohidratos, mucho consumo de azúcares, harinas procesadas. Entonces llega un momento en que, ¿cómo funciona? Me comí un confite o me comí un pedacito de panela, raspadura. Resulta que mi cuerpo recibe el azúcar, pero como la célula lo necesita como un combustible energético, entonces mi cuerpo va a producir algo que se llama insulina. La insulina ayuda a que ese azúcar entre a la célula, pero la célula tiene un límite de capacidad para que ese azúcar, que ahora se llama glucógeno, entre a la célula, como si fuera una pequeña celda. ¿Qué pasa después de 20 años de un consumo exagerado, exacerbado de azúcar? Por mucho que mi cuerpo aumente su producción de insulina, ya la célula no tiene capacidad para ingresar esa glucosa, ese glucógeno a la célula. Entonces, ahora voy al médico porque resulta que ya la sangre es la que ahora absorbe el glucógeno que ya está, o la glucosa que ya está en exceso, que ya no entra en la célula, se va al torrente sanguíneo. Cuando me hacen la prueba, se dan cuenta que tengo los niveles de azúcares elevados. ¿Qué hace el médico? El médico me receta insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? La que tengo, porque sigo consumiendo, porque no tengo un hábito alimenticio adecuado, más la insulina que me da el médico, obligan a la célula a recibir más cantidad de esa glucosa, terminando al final del camino de dañar las células que ocupan los diferentes órganos, y por eso empiezan a tener fallas cardíacas. Una persona que tiene diabetes y ahora tiene hipertensión también, pero es por esa situación. Aparentemente, la sangre se limpia, entre comillas, de esa glucosa que está obligada a entrar a la célula. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que nosotros hagamos conscientemente un cambio de alimentación sabiendo esto, porque en realidad lo que está haciendo el médico con darnos insulina es esconder la glucosa. Entonces, ¿dónde la escondemos? En la célula que se va atrofiando con el pasar del tiempo. Lo mismo pasa con las grasas. La grasa resulta, como le venía diciendo, como ven en la lámina, que todos esos pequeños conductos, que son los conductos linfáticos, viajan a un solo gran canal que se llama ductus thoracicus, o también llamado vaso lácteo. Normalmente el líquido que hay dentro de la linfa debería ser transparente, pero con el consumo exacerbado de grasas se empiezan a ver como un color blanquecino, por eso se le llama también vaso lácteo. Este tipo de líquido que atraviesa a través de la linfa va ¿dónde? Directamente desembocado al corazón. La sangre sí pasa a través del hígado para ser filtrada, pero los líquidos de la linfa no. Entonces, por eso es que vemos
que tenemos hipertensión arterial. Sí, las arterias se llenan de grasa, pero por otro sistema. Pero directamente el corazón se ve afectado es por la grasa que va a través de la linfa. Ahora, la pregunta es, ¿tengo que consumir grasas? Sí, las necesitamos. Lo recomendable es consumir la grasa saludable, preferiblemente la grasa, por ejemplo, si es en temas de aceite, la grasa del aceite de oliva, siempre que este sea prensado en frío, que sea un aceite puro, porque lastimosamente en el mercado encontramos muchos aceites de oliva adulterados. Entonces, ¿qué causa? ¿Qué es lo más llamativo aquí para prestarle atención cuando nosotros consumimos comida en la calle o cuando elaboramos nosotros mismos comida en casa para nuestras familias? Que todo ese aceite, que todas esas comidas que se llevan a freír, nos van a causar, con el paso del tiempo, una arteriosclerosis, nos pueden causar Alzheimer, nos pueden causar incluso enfermedades oculares. Entonces, la idea es que aprendamos a controlar los niveles de grasa y recordemos que si necesitamos grasa, entonces utilicemos grasas saludables. Podemos utilizar las grasas saludables de alimentos como las oleaginosas, todas las también podemos utilizar alimentos, por ejemplo, el aguacate es rico en una grasa saludable. Entonces, apoyémonos en esas grasas para suplementar los requerimientos del día a día. ¿Qué otra cosa necesitábamos? Decíamos que otro de los elementos que encontramos en los seres vivos que consumimos son los aminoácidos. Una de las estrellas de aminoácidos para el organismo de los veganos o vegetarianos las encontramos en el consumo de tofu. Dice que el consumo de tofu reemplaza la proteína animal. Pero ¿por qué los aminoácidos son buenos? En el caso de nosotros los vegetarianos y veganos, nosotros no vamos a encontrar aminoácidos en una proteína animal. Entonces, ¿cómo obtenemos los aminoácidos de la manera correcta? Es en la mezcla de los alimentos que nosotros hacemos. Cada alimento tiene un grupo de aminoácidos distintos y existen 20 tipos. Entonces, les dejo para que hagan la tarea de ver qué aminoácidos encontramos en cada uno, porque la idea es combinarlos, aunque en verdad es bien sencillo, lo vamos a ver al final. ¿Qué hacemos con las proteínas? Porque son básicas para el organismo. Las proteínas nos dan a nosotros esa estructura molecular del ADN, que es nuestra carga genética, básicamente. Entonces, tenemos que consumir proteínas para no enfermarnos. Y existen diferentes tipos de plantas, como bien sabemos la soya, la quinoa, que al mismo tiempo nos ayudan a reemplazar los carbohidratos. No vamos a eliminarlos del todo, pero necesitamos consumir muchas otras cosas y reducir un poquito los niveles de carbohidratos. Entonces, en tema de proteína, la soya y la quinoa, también el amaranto, tienen altos niveles de aminoácidos saludables, nos van a ayudar entonces para producir esa proteína que necesitamos. Las algas espirulinas, bueno, todo el mundo las conoce, las debemos consumir mucho los vegetarianos por su nivel de vitamina B12, ¿verdad? Y entonces, el consumo de la chía. Muy, muy importante. ¿Qué pasa con los problemas digestivos en las personas en la sociedad? Pues tenemos dos grandes grupos. Hoy en día hay un auge de las personas que están buscando la salud y que se preocupan por consumir cosas saludables, ¿verdad? Muchas veces porque traen algún tipo de secuelas de salud, el médico le dijo, creo que hay un momento de hacer un alto y reorganizar la alimentación, otros porque han tenido el conocimiento desde pequeños, algunos otros porque sencillamente en el camino se han dado cuenta de que hay cosas que no toleran muy bien y que quieren pues llenar las expectativas de salud que el cuerpo necesita, entonces han hecho ciertas investigaciones. Por otra parte, ¿verdad? Está aquellas personas que se desesperan muchísimo porque quieren hacer una invitación a los amigos, a la familia, una gran comida, pero no pueden limitar a los amigos por causa de sus limitantes de tolerancia a ciertos alimentos. Entonces, ¿qué hacen? Corren a buscar un fármaco y al final lastimamos el intestino, lastimamos el hígado. Muchas cosas pueden ser nocivas si nosotros acudimos siempre al fármaco. Entonces, lo importante de aprender qué de lo que hay me puede ayudar y de lo que me está haciendo daño, cómo ir incorporándolo poco a poco, porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la soya, entre comillas alérgicas, pero si les enseñamos a utilizar la soya de manera considerada, de diferentes presentaciones, y poco a poco la va incorporando en su alimentación, pues va a ser muchísimo más tolerable con el pasar del tiempo, considerando, claro, su nivel de sensibilidad. Entonces, no cohibirnos.
Aquí vamos a entrar a un tema un poco delicado, pero bien importante. Nosotros muchas veces nos alimentamos, pero no le prestamos atención a nuestras heces. Recordemos que es parte del producto final de nuestra digestión. Y nuestro cuerpo siempre nos alerta sobre las cosas que están bien y que están mal. Entonces, hay que escuchar a nuestro organismo. Existe que hay un estudio, ¿verdad?, que se hizo sobre cómo deberían ser realmente unas buenas heces al final del día. La defecación debe ser sana. ¿Qué significa sana? Que yo no padezco de estreñimiento. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Resulta que nosotros en la materia fecal vamos a encontrar ciertas burbujitas de gas. Es perfectamente normal. ¿Qué debemos observar? Que cuando lleguen al lavabo no se hundan tan rápidamente, porque quiere decir que no están bien hidratadas. ¿Qué otra cosa debo observar? Que ellas flotan, pero no, o sea, no del todo, sino que eventualmente flotan y descienden, ¿verdad? Eso significa que hay burbujitas suficientes de gas en la materia fecal y que eso es saludable siempre que no me cause a mí flatulencias y me haga pasar pena en la calle, ¿verdad? Todas esas cosas hay que tenerlas bien definidas. Y dice que el intestino grueso es muy lento, especialmente en las mujeres. Entonces, prestemos atención a esto. Si el intestino grueso es lento y yo consumo alimentos que retrasan mi digestión, entonces yo voy a tener siempre un intestino perezoso, pero retrasado en la expulsión de materia. Lo normal es que él deba expulsar lo que comí en el desayuno de ayer mañana. O sea, le toman más o menos un día. Pero no significa que hay personas que van día por medio están mal. Lo importante es que miremos la lámina. ¿Cómo debe ser la textura de la materia fecal? Entre la opción 3 y la opción 4. El resto no está bien, porque si vamos a la 1, vamos a tener problemas incluso de mucho dolor y tenemos finalmente hemorroides. Entonces, la textura debe ser más bien pastosa. Si no lo estamos observando, es momento de observarlo. Recuerden, nuestro cuerpo es quien nos manda las señales adecuadas para saber si lo que estamos haciendo en nuestro día a día nos está funcionando en el organismo. Un intestino saturado contamina nuestra sangre. Y si nuestra sangre está contaminada, entonces todo el organismo se va a enfermar. Entonces es muy, muy importante que tomemos atención a cómo funciona nuestro intestino. Muy bien. En tema de estreñimiento, hay personas que ni siquiera saben que están estreñidas porque nunca han ido al baño de una manera regular, entonces no conocen otra cosa. Eso es como cuando mis hijos chiquititos le decían los amiguitos, pero es que no les gusta la carne, es que nunca la han probado, entonces no pueden extrañarla. Igual las personas que tienen problemas de estreñimiento de hace muchos años, pero es importante que veamos esto. Algunas personas logran evacuar porque tienen un muy buen movimiento intestinal hasta 3 veces al día. ¿Es lo común? No, no es lo común. Sin embargo, dice que una cuarta parte de todas esas deposiciones se ponen muy duras. No importa cuántas veces vaya al baño. Vamos a imaginar que usted va una vez al baño cada 2 días. Pero cuando va al baño le cuesta mucho, se tiene que llevar el periódico, se tiene que llevar, no sé, se pone a mirar hasta las orillas del baño a ver dónde hay suciedad. No es correcto. Usted debería ir al baño y poder eliminar sus desechos de manera natural, sin esfuerzo, sin dolor y sin mucho tiempo para estar en el baño. De hecho, no es un lugar agradable para estar. Entonces, debería ser así. Además de eso, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de hacer fuerzas para ir al baño por las hemorroides. Hay personas que sufren de unas hemorroides tremendas y han tenido que llegar hasta cirugía. Entonces, es momento de tomar conciencia sobre esto. Algunas veces decimos, bueno, es que no consumo suficiente agua. Sí, es un factor para el estreñimiento, pero no es totalmente la razón del estreñimiento. Hay otras cosas que influyen, como vamos a ver adelante el tiempo que está la comida en el estómago. Entonces, ¿qué consumo para que sea más rápido el proceso de digestión? No sé si han visto estos banquitos que se colocan debajo del inodoro. Tienen una función en particular. Nosotros necesitamos, como vemos en la figura, crear en nuestro cuerpo un ángulo de 35 grados, porque resulta que el colon tiene una forma curva. Si nosotros nos sentamos como la imagen naranja, el colon, nuestros desechos van a bajar recto, pero el colon tiene una forma curva, así que se estancan allí y no sale todo.
logrará salir algo por la presión que ejerce el resto, pero en verdad no sale todo. Si nos sentamos como el chico de la imagen verde, vamos a poder poner nuestro colon en la posición correcta para que salga la mayor cantidad de materia. Los invito a que consigan estos banquitos, se creen un banquito de estos y se van a dar cuenta incluso que cuando salen del baño han sentido que realmente vaciaron completamente, ¿verdad? Ok, esta parte es bien importante. Nosotros tenemos nuestro intestino delgado y es como una ama de llaves. Le gusta que todo esté supremamente limpio. Allí no se queda nada, ¿ok? Pero es muy importante que analicemos lo siguiente. El píloro inicia sus funciones 1 hora después de que nosotros comemos. O sea, la comida llega al estómago, los ácidos gástricos trabajan en ella, ya tiene que salir, ok, le toma 1 hora salir del estómago. Así que el píloro se abre por este complejo motor y llega la función de limpieza para que todo quede barrido, todo quede limpio. ¿Qué pasa? Nosotros a veces sentimos ese sonido que se mueven como las tripas, vamos a decir, se mueve y uno dice, hasta a veces da pena. A mí me ha pasado que estoy en la terapia y yo decía, ¡ah, qué vergüenza, Dios mío, la gente va a pensar que yo no comí! Y da pena, de verdad da pena. A veces es silencioso, a veces no lo es. Pero no es que tengamos hambre y a veces confundimos este sonido y vamos y comemos. Resulta que esta ama de llaves está limpiando. No es momento para darle alimento al cuerpo. Tenemos que dejar que ella desocupe. En el caso de las personas que consumen carnes, esa carne llega al estómago y se toma más o menos 5 a 6 horas en ser digerida allí, para luego pasar al intestino delgado, a quien le toma 5 horas más. O sea que ese producto está en el cuerpo durante 11 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no espero el tiempo necesario para que ella haga su limpieza y le coloco más alimento, nunca va a poder limpiar. Y eso sigue intoxicando nuestro cuerpo. Entonces, no es recomendado comer entre comidas. Estábamos, mi esposo y yo, asistiendo a un gimnasio y decíamos, qué cosa más extraña, porque en el gimnasio nos ofrecieron un servicio de nutrición para complementar el ejercicio físico con la alimentación, que entre comillas nos iba a proporcionar mayor masa muscular. Y nos decía el nutricionista, había que desayunar, merendar, almorzar, volver a merendar, cenar. Son 5 comidas. ¿En qué momento descansaba nuestro estómago? Y realmente cuando llegaba el momento de la próxima comida estábamos súper llenos, casi que obligados a comer. Entonces no es saludable. Es importante que escuchemos a nuestro organismo cómo debe funcionar. Lo recomendable es que esperemos aproximadamente 6 horas entre una comida y la próxima para darle tiempo a nuestro organismo de hacer todo el proceso de limpieza, que haga su digestión de la manera correcta y que podamos asimilar bien todos los nutrientes de lo que consumimos, porque verdaderamente no nos sirve de nada consumir saludable si yo voy a fermentar mi organismo tirándole cada vez más y más y más comida sin permitir que haga su proceso natural de expulsión. Ustedes han encontrado personas, por ejemplo, o a nosotros mismos nos pasa que de pronto estamos conversando después de un alimento y nos viene un eructo y decimos, uy, tengo reflujo, algo me cayó mal. Ok, justamente se produce por fermentaciones. Sin embargo, esos nervios que controlan todo en nuestro organismo también controlan nuestro sistema digestivo. Esos nervios, a veces como cuando uno va caminando y tropieza con una piedra, tropieza con un escalón que se encontró en el camino, ellos también tropiezan y por eso envían ese eructo con esa pequeña acidez que nos llega a veces al esófago, nos quema. Es producto de eso. ¿Qué podemos hacer para enviarle información a nuestro sistema nervioso de que está enviándolo en la dirección equivocada, debe ir hacia abajo? Tomarnos un par de sorbos de té, un herbal sin dulce, nos tomamos un par de sorbos de té y eso nos va a ayudar para que el sistema nervioso entienda de que, ups, lo mandé en el lugar equivocado, tenía que ser en dirección opuesta. Sin embargo, las personas, y pueden comprobarlo, hagan una encuesta, las personas que fuman
sufren mucho de, entre comillas, reflujo. ¿Por qué? Porque el fumar crea una sensación de apetito. Entonces, el intestino y todos los ácidos gástricos se confunden. Entonces, no tenemos que crear esa confusión en nuestro organismo. De modo que fumar no es recomendable. Las hormonas del embarazo muchas veces tienden a crearnos estos reflujos, estos eruptos ácidos. Pero hay alimentos muy particulares que si los consumimos de fijo nos van a causar esto, como el chocolate, ahí vemos las especias picantes, el consumo de alcohol, ¿verdad? Ahora, la idea no es medicarnos, porque bueno, sí, la mayoría de la gente dice, bueno, es que sufro reflujo, yo siempre como y quedo como con acidez o quedo empachado y entonces yo mejor me tomo algún químico, que hay variedad de químicos en el mercado y es fácil, no hay que pedirlos ni con receta. Uno llega a la farmacia, le dice a la persona que le venda uno y se acostumbran a consumir, en vez de mirar qué está mal, se acostumbran a consumir el químico para controlar este tipo de reflujo. Y en verdad basta con que rayemos una papa, le saquemos el jugo bien exprimido y nos tomemos ese jugo de papa. ¿Por qué no debemos tomar químicos? Porque verdaderamente el químico sí va a reducir la producción de ácidos gástricos en mi estómago, pero yo los necesito para producir esa transformación del alimento en bolo alimenticio y de allí que siga su proceso de digestión. Pero si yo todo el tiempo acostumbro a ir aplacando la producción de ácido gástrico, va a llegar el momento en que el organismo tampoco va a funcionar bien. Si fuese un tema de que algo de lo que comí me caí mal, ya les digo, el jugo rallado de la papa es fantástico para solucionarnos esta situación. Ok, entonces ahora sabiendo todo este proceso de digestión, que es lo más importante en nuestro organismo para que el resto del cuerpo funcione adecuadamente, vamos a entrar en materia. Ok, no sé si notan algo diferente en esta pirámide alimenticia. Normalmente en la escuela nos enseñaron que abajo en la base van todos los almidones. Va el pan, van todas las harinas y es un grave error. Si observan bien, aquí la base están entre frutas y verduras, es decir, alimentos crudos. Y los podemos consumir todos en su forma cruda. Muy bien, mientras más crudo consumimos, más fácil hacemos a nuestro organismo el proceso digestivo. ¿Qué cantidad debe haber? Nuestro plato debería ser la mitad frutas en la mañana o verduras en el caso de almuerzos o cenas. Luego tenemos todos los cereales y no debemos escatimar en el uso de ninguno. Pero en el caso de las pastas y del pan, les recomiendo preferiblemente usarlo integral, de preferencia. Igual podemos utilizar arroz blanco, pero de forma muy medida. Hay personas que no les gusta el arroz integral. Ok, está bien. Consuma arroz blanco, pero asegúrese de consumirlo una vez a la semana. Si puede, belleza. Máximo, máximo 2. Trate de suplir el arroz con otro tipo de cereal. Y luego de ahí en adelante entonces vemos lo que es la proteína. De esta manera deberíamos realmente alimentarnos, nutrir nuestros platos de una manera muy colorida para que podamos llamar la atención, no solo para nuestra alimentación, sino para nuestros hijos. Recuerden que hace un rato le decía que la digestión empieza en la boca, yo creo que en realidad empieza en nuestros ojos, porque tiene que ser al gusto nuestro para poder que nos sintamos complacidos. Ahora bien, ¿cómo yo inicio un día? Recomendable que empecemos el día de una manera bien saludable, desintoxicando nuestro organismo con jugos verdes. Ok, pero ¿qué le pongo al jugo verde? Fácil. No tiene que estar lleno de grandes cosas. Si usted tiene pepino, es barato. Si usted tiene chayote, es económico. Si tiene limón, apio, vea, con eso usted ya tiene un jugo verde. Ahora, si usted además le puede agregar brócoli, le puede agregar zucchini, no tiene que ser todo junto, podemos hacer diferentes jugos verdes durante la semana. Pero si tiene la bendición de contar en su patio con, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Hinojo,
acelgas, agréguesele. El amargón es de las mejores plantas. Denme un segundo porque parece que tengo compañías que están vendiendo cositas. Bueno, entonces, le decía que el jugo verde por la mañana no debe faltar. Usted se lo toma en ayunas, espera unos 20 minutos, media hora y ya puede desayunar perfectamente. Pero lo primero que debería entrar a su organismo es un jugo desintoxicante. También podemos tomar jugo de verduras. Lo interesante es que a este jugo le pongamos jugo de limón para que cree esa acción antioxidante. ¿Cuáles son los beneficios de tomar este jugo verde? Ahí pueden verlo en la lámina a mano izquierda. Lo interesante es que nosotros aprendamos a crear conciencia en nuestra alimentación. Dios nos dio este cuerpo y nos hizo mayordomos de este cuerpo. Nos los dio sano. Tenemos que responder por cómo se lo devolvemos. ¿Qué es difícil? Sí, porque tenemos muy malos hábitos alimenticios. Nos va a tocar luchar con eso, pero no hay oración que no sea respondida. Así es que si pedimos a Dios que nos ayude a controlar nuestro apetito, de seguro responderá. Nunca olvide que somos lo que consumimos. Vamos a poner aquí un par de ejemplos de desayunos. Quiero hacer la salvedad de que las personas que son diabéticas deben tener un control importante en el consumo de las frutas. Las frutas no son nocivas para el diabético, sin embargo hay frutas que son altas en azúcares saludables, entonces debo controlar qué fruta yo consumo durante la semana, ¿verdad? No acostumbrar a comer guineo, por ejemplo, todos los días, sino ir variando entre frutas ácidas, frutas no tan ácidas y frutas dulces durante la semana. A ese desayuno es importante que le pongamos algún tipo de cereal. Una avena, ajonjolí, linaza, algún tipo de semilla oleaginosa, fantástico que la podamos agregar juntamente al desayuno. Por favor, tratemos en lo posible de eliminar los fritos. No los necesitamos. Qué rica una tortilla changa. Para los panameños sabemos que deliciosa una tortilla asada, ¿verdad? Pero no necesitamos freírlas y a veces es complicado. Ok, pensemos ahora no solamente en nosotros. Tenemos niños. Ay, el apetito de los niños, Dios mío, voraz. Sin embargo, podemos ir creándoles conciencia poco a poco y que aprendan también a comer ellos sabiendo qué es bueno y qué no lo es, porque al final estamos educándolos para adultos, ¿verdad? Entonces es importante que ellos empiecen a sentirle ese sabor. Yo he llevado a mis hijos junto con mi esposo a restaurantes hindú y ustedes saben que ellos cocinan bastante cargado en especias a veces. Depende de lo que uno pide, ¿verdad? Y hemos ido a hacer la experiencia solo como por enseñarle al paladar a que hay cosas distintas que uno puede probar. Y es una experiencia bien chévere. Yo les invito a que lo puedan hacer. Varíen de frutas durante la semana. Y ayuden al paladar. Lo que no le gusta, póngalo poco a poco. Y va a ver que el cuerpo se va a ir adaptando sobre todo a las cosas muy saludables. Muy bien, desayunamos. 6 horas más tarde del desayuno, es decir, si yo desayuno a las 8 de la mañana, ¿a qué hora debería ir almorzando? Aproximadamente a las 2 de la tarde. Antes no, porque recuerden que su ama de llaves necesita hacer una limpieza profunda. Entonces no recarguemos nuestro estómago, nuestro intestino y nuestro sistema digestivo, ponerlo lento. Llegó la hora del almuerzo. Observen esta idea de un almuerzo. La mitad del plato tenemos verduras, ¿verdad? Luego tenemos una muy buena porción de proteína en esos garbanzos. Tenemos una pequeña porción de arroz integral. Y tenemos aceites naturales en el aguacate. Y si se dan cuenta, el aguacate tiene un toque de semillas de ajonjolí. Es una idea, la verdad no creo que sea un plato muy costoso y está bien balanceado. Lo importante es que aprendamos a balancear nuestra alimentación. Esta es otra idea, podemos comer solamente crudo, a excepción de la quinoa que tenemos aquí, que va a reemplazar nuestro arroz o nuestro carbohidrato, ¿verdad? Y la quinoa es alta en proteínas también. Bueno, aquí les dejo otra idea más.
Es sencillito, no tenemos que tener grandes cosas en nuestra cocina para alimentarnos sano. Lo importante es que veamos un surtido de color en nuestro plato. Eso nos ayuda a entender que el organismo va a tener todos los requerimientos, ¿ok? Ok, se acabó el almuerzo. ¿Qué va a pasar ahora después de las 2 de la tarde? ¿Será que no voy a comer más en todo el día? Bueno, los expertos recomiendan que en verdad necesitamos 2 comidas al día, no más. Lo recomendable sería que en horas de la cena, si usted es diabético, puede cenar, pero muy, muy leve. Lo recomendable sería que usted se pueda tomar un té herbal. Dejemos descansar al intestino, en verdad no lo necesita. ¿Qué va a pasar si yo no ceno? Si yo no ceno, ese exceso de glucosa que se encuentra encapsulado en la célula se va a empezar a traducir en energía y va a empezar a quemarla. Y me va a ayudar a mí no solo a bajar de peso, sino a controlar mi azúcar en sangre. Es una muy buena manera de empezar a limpiar ese exceso de azúcar que a esta altura tenemos en sangre. Entonces, el té herbal, de lo que usted guste, preferiblemente de la misma planta en vez de las bolsitas. ¿Por qué? Porque si ustedes observan bien cuando hacen el supermercado, la mayoría de las cajas de bolsas de té dicen que tienen cafeína. Entonces nosotros no queremos darle a nuestro organismo una señal equivocada alterando nuestro sistema nervioso. Recuerden que producimos entonces más ácido gástrico. Entonces preferiblemente consigamos plantitas y hagamos nuestro té en infusión y nos los tomamos sin dulce 6 horas más tarde. Como bien decíamos, en el caso de los diabéticos, ¿cómo hacemos? Porque el diabético tiene una particularidad. Aquel diabético que se toma el azúcar en sangre por punzadas en la mañana o a la tarde, tiene que controlar lo que consume. Entonces, si su nivel de azúcar está muy bajo, es recomendable que se consuma una cena ligera. Ideas como las que ven en pantalla, ¿verdad? Grasas naturales, muy poquito almidón y lo fresco que nos da, por ejemplo, el tomate, el pepino, ¿verdad? Que nos va a aportar mucho líquido a nuestro organismo. Entonces, eso es saludable. Si la persona que tiene diabetes al momento de la cena decide tomarse solo un té y el azúcar está por debajo o al límite, seguramente se va a sentir muy mal a la mañana siguiente. Entonces, es importante que de manera responsable el diabético aprenda a manejar su alimentación y saber si yo comí mucho carbohidrato, preferiblemente ceno muy poco. O si dejo de cenar y me tomo el té porque sé que mi dosis de azúcar está elevada, entonces con un té estoy bien. Pero es que vaya conociendo su cuerpo poco a poco, ¿verdad? Entonces aquí le voy a dejar unas cuantas ideas para el diabético. Una tostada integral, vea, con un aguacatito majado y la proteína encima. Así, con eso usted se sacia, porque el pan integral, siendo pesado, le da sensación de saciedad. Y los garbanzos son la opción perfecta para saciarnos. Igual podrían utilizar pisbá. Me encanta. Cuando está la temporada de pisbá, son aceites muy saludables. Agradecida de gran manera por el tiempo que me han prestado. Quiero terminar diciéndole que estar sano es una decisión. Pero como la persona que quiere bajar de peso, puedo tener la intención de bajar de peso. Pero si yo no tomo la decisión de hacerlo, todo lo que yo haga va a ser para boicotearme a mí misma. Entonces tengo que decidir vivir una vida más sana. Buscar la manera, con la ayuda de Dios, de controlar mi apetito. Recordemos siempre que la elección de nuestros alimentos al momento de ir al mercado es fundamental. Usted en el mercado decide qué come en su casa. Si usted no compra golosinas en el mercado, está en la casa que le llega el momento de comerse esa ansiedad que le da por el azúcar, que si no lo tiene, no lo tiene. Entonces la decisión la tenemos que tomar para poder hacer un cambio trascendental en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, oremos mucho para hacer este cambio porque nuestro cuerpo no nos pertenece, es templo del Espíritu Santo. Qué interesante, hermana Darlene. Muchas gracias por traer todos estos conocimientos tan útiles para nuestra salud. Y creo que todos los que estamos en este grupo deseamos tener salud, deseamos tener una calidad de vida que pueda ser excelente y que nos permita
funcionar de la mejor manera. Quisiera saber si alguien de los que está acá tiene preguntas relacionadas con el tema, porque pues les habíamos anunciado que iba a ser una mañana con una charla de salud muy importante y creo que esta es la base. Necesitamos conocer cuál es la base de nuestra salud. Entonces, si tienen alguna pregunta, aquí está nuestra hermana Darlene. Y con mucho gusto, cualquier inquietud, ustedes todavía tienen alguna inquietud, por muy mínima que sea, es importante. Si hay algo que no está funcionando bien con la salud, si hay algo que no les quedó claro con de pronto el tema, entonces estamos en el tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas y con mucho gusto, primero Dios, la hermana Darlene les va a responder. Hermana Arlen, hola, buenos días, Dios me los bendiga. Hola, Patricia. Vea, he visto que algunas personas que van a los gimnasios, como dijo ella, les mandan hasta una cantidad exagerada de huevos. Y hermanos que van a la iglesia les cambian la dieta y hasta un montón de huevos, ¿verdad? Que es increíble lo que Dios enseña y lo que el mundo enseña. Así Pero es. también, a mí me pasa algo curioso, hermana. Yo tengo un problema serio. Inclusive me he puesto a crudo algún tiempo y tengo como un exceso. Yo pienso que exceso de gases me molesta. O sea, siento que... Y entonces digo yo, si me pongo a crudo, hay algunas cosas que no puedo consumir porque producen más gas todavía. Entonces, ¿qué me recomienda como tomar o hacer? ¿O será que tengo que hacerme primero una limpieza de colon como ayer enseñaban en un grupo por ahí? O no sé, digo yo, porque a veces uno trata de cuidarse, pero encuentra otras situaciones como complicadas, ¿verdad? Que son molestas para uno. Así es, Patricia. Has dado en el clavo. Lo importante ahorita mismo es una limpieza intestinal. Pero también tendrías que ensayar, por ejemplo, hay personas que consumen cebolla y la cebolla les causa gases. Entonces tendrías que ir probando a ver qué de lo que va en las ensaladas crudas te están produciendo gases. Pero fundamental, una limpieza de colon. El brócoli, el repollo, todas esas cosas nos causan gases. Entonces habría que analizar cuando comemos, ir probando. Bueno, esta vez le pongo cebolla a la ensalada, a ver cómo me va. Mañana no le pongo cebolla, miro a ver cómo me va. Igual entonces hacemos con el resto de las, sobre todo por ejemplo el brócoli, la coliflor, el repollo tienden a dar gases, pero si tenemos un colon limpio es mucho más fácil de ir identificándolo. No sé si eso responde a su pregunta, Patricia. Sí, lo he intentado, pero yo, por eso, bueno, sería interesante mandar a los que quisieran oír el tema de que dio también el doctor Alonso Vega ayer sobre el colon. Y yo digo, es que a veces algunos hemos tratado de diferentes formas y todo lo crudo, casi que se ve ahí, uno lo trata de comer y digo yo, bueno, tiene que haber algo o tiene que haber alguna circunstancia que me está produciendo esta molestia. Porque correcto, eso sí. También produce dolor. Yo no sé, a veces padezco como un dolor de espalda. Y entonces yo digo, ¿será las situaciones del colon producen un tipo de molestia como ese? Por eso dicen que el colon down, como es la infinidad de enfermedades. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque aun cuando nos cuidamos, tenemos que a veces buscar otras alternativas diferentes a ver qué es lo que estamos fallando. Así es. El tema del doctor Alonso Vega está súper completo, podemos compartirlo aquí en el grupo también. Es un tema que nos va a llenar con muchísima información y la verdad es que todo debemos ponerlo en práctica. Hay algo que yo creo que es importante considerar al momento de hacer un tratamiento para la salud y es el tiempo que de pronto nosotros por X o Y motivo hemos descuidado la salud, tal vez el cuerpo. Es algo que estaban ayer, yo escuché el tema ayer también y es algo que uno de los presentadores estaba exponiendo, que a veces el intestino está
tan, pero tan mal. Me llamó mucho la atención cuando él decía que a veces el intestino está tan deshidratado que, por ejemplo, le ponen un enema y absorbe todo el agua y ni siquiera la regresa. Entonces, a veces el intestino está ya en tan malas condiciones que no va a responder de buenas a primeras. Entonces, hay que darle tiempo. Una de las cosas, uno de los principios que buscamos siempre con la medicina natural y que se hace mucho énfasis es en la paciencia y en la perseverancia que se debe tener con los tratamientos, porque tanto como quizás ha llevado el tiempo deteriorar alguna parte de nuestro cuerpo, igual la naturaleza puede ayudarnos, con tratamientos naturales puede ayudar, pero va a tomar su tiempo. Hermana Patricia, no sé si de pronto, tal vez puede ser que vaya en buena dirección, pero necesita un poco más de tiempo el cuerpo para restaurarse. Porque se dice que ya ha probado varias cosas, pero bueno, la hermana también acá ha dejado sus recomendaciones. Hermana Margarita, profesora Cidia, vi que tenía la mano arriba. ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Sí, buenos días. Buenos días, bienvenida. Bendiciones y ante todo felicidades por excelente programa de salud. La verdad me lo he disfrutado muchísimo. La pregunta es que algunos médicos recomiendan que el espacio entre comidas sea de 5 horas. Entonces, la hermana Darlene ha dicho que 6. ¿Cuál es la diferencia entre las dos opciones? Muchas gracias. Hola, Cidia. Sí, la diferencia es que vas a tener mucho más tiempo entre las comidas y puedes tener problemas entonces que te dé ansiedad por comer. Si yo como cada 5 horas, me sirve para comer una tercera comida, solo que le estoy recargando más al organismo. Entonces, si yo como cada 6 horas y me aseguro de que en la cena nada más me tome un té, es mucho más saludable para nuestro cuerpo. Esa es la única diferencia. O sea, en verdad es más difícil pasar de un almuerzo a la 1 hasta el desayuno del día siguiente sin carbohidratos. Entonces, la idea es básicamente comer 2 comidas diarias. Ahora, volvemos al mismo tema. Si necesitamos cenar, podemos cenar. La idea es no cenar un plato tan completo como el del almuerzo. Nosotros vamos a descansar. El cuerpo ya no ocupa más energía. Entonces, tratemos de cenar de una manera muy, muy liviana. Y vamos a ver que poco a poco, con el pasar del tiempo, nuestro estómago es un órgano que o se expande o se reduce. Es un músculo súper interesante. Hay personas que se hacen bandas gástricas o que se hacen una manga gástrica, reducen el tamaño de su estómago para que le quepa menos comida, para con esa intención bajar de peso, que me parece una alternativa demasiado invasiva, una mutilación de nuestro cuerpo. Sin embargo, lo hacen, pero te das cuenta que si no controlan su manera de alimentarse, a los pocos años, ese estómago otra vez se va a expandir poco a poco. Entonces, la idea es empezar más bien a reducir las cantidades de alimentos que le damos a nuestro organismo y que podamos consumir la energía que está acumulada ya en nuestras células. Muchas gracias. A la orden. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien de los que está acá en la sala? Hay una pregunta en el chat, dice, pero ¿qué pasa si te arde el estómago debido a que no tienes alimentos y tienes necesidad de comer? Ok, en principio tengamos claro de por qué realmente me arde el estómago. Hay veces lo confundimos con hambre, pero no es hambre. Es que hemos fermentado alimentos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tiempo antiguo, todo el mundo decía que era necesario un postre. Entonces, comemos de sal, luego nos comemos un postre y ese azúcar con la sal se fermenta. Crean fermentos de nuestro organismo. Entonces, eso es lo que produce esa acidez. Tenemos que tener cuidado con identificar bien. ¿Tengo hambre? Porque el cuerpo nos enseña, nos pide comida. Y otra cosa muy distinta es que yo sienta ácidos que me están molestando. Si yo tengo ácidos que me están molestando y realmente no tengo sensación de apetito, entonces rayo una papa y me tomo el jugo de esa papa. Y de esa manera aprendo a controlar mis ácidos. Ahora, si yo tengo hambre y yo acabo de comer,
Entonces es mejor comerme algo muy ligero, muy ligero. Pero realmente no podemos irnos por hacerle caso a los ácidos porque muchas veces ni siquiera son producto de apetito, son producto de fermentos. En las mañanas, por ejemplo, hay gente que acostumbra a servirse tortillas, quesos, una taza de café y frutas. Ya el café no nos está ayudando porque nos incrementan los ácidos en el estómago. Además, las frutas no se combinan con verduras ni con nada salado. Entonces, allí es donde tenemos que nosotros detenernos y hacer un análisis de cómo yo me estoy alimentando. ¿Soy yo la que está creando esa acidez en mi organismo y en vez de tener un organismo alcalino lo tengo acidificado? ¿O realmente es apetito lo que tengo? Sí, muy importante, como decía, hay que aprender a conocer nuestro cuerpo. Necesitamos ver las señales que nuestro cuerpo nos da y conocer que de pronto nos puede estar produciendo algunas complicaciones en nuestra salud. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Puede hacerla por el chat o puede hacerla directamente abriendo el micrófono. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, porque si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a la parte práctica de este taller. Hoy tenemos una receta que es sumamente fácil. Aquí hemos compartido recetas de todo tipo. Recetas que han sido incluso sin prender una estufa. Hemos tenido recetas muy prácticas. Otras que quizás toman un poquito más de tiempo, pero estas recetas que generalmente a veces nos toman más tiempo en la cocina, las podemos tomar para un día que dedicamos y decimos, bueno, voy a preparar tantos embutidos, si quiero tener embutidos vegetarianos en mi casa o si quiero tener quesos veganos, pues entonces me tomo un día para preparar, porque son recetas que ya toman un poquito más de tiempo, pero que se pueden conservar y que nos pueden durar para toda la semana. Así que hemos dado de todo, pero hoy tenemos una receta que es sumamente fácil, por eso decidimos acompañar con esta interesante exposición para la salud el día de hoy. Entonces, la receta es un escabeche de vegetales. Es una forma de consumir los vegetales crudos, pero que es de una manera muy apetitosa. Entonces vamos a tener a nuestra querida hermana Darlene, que nos va a compartir también esta deliciosa y nutritiva receta. Así que Darlene, el tiempo es tuyo. Ok. Vamos a ver. Ajá, por aquí sí me ven, ¿verdad? Correcto. ¿Se escucha? Sí se escucha. No, no veo. Mira. Bueno, un poco como cortada arriba, Darlene. Aquí arriba que yo no veo. Sorry, que estábamos cambiando de equipo. Vamos más. Muy bien, hoy vamos a preparar, la verdad como decía Daira, es súper sencillo lo que vamos a preparar. Hermana, la cámara está al revés. Perdón, por aquí. Ahora sí, ¿verdad? Correcto. Un segundito. Ahí está. Ok. Como les decía Daira, hoy vamos a preparar algo sumamente sencillo. Vamos a hacer un escabeche de vegetales. La verdad es que se puede hacer con el vegetal que usted prefiera. En este caso lo vamos a hacer lo más básico. De aquí en adelante usted le puede agregar
zucchini crudo, le puede agregar coliflor, brócoli, apenas pasado un poquito en agua. En el caso de la coliflor y el brócoli, lo que voy a ocupar es que hiervan bien el agua. Una vez que ya esté hirviendo, apaguen y entonces agreguen el brócoli y la coliflor, y tan pronto cambia el brócoli de color, lo sacan. O sea, en verdad es escalfarlo nada más. ¿Por qué razón? Porque él se va a terminar de cocinar con el limón. ¿Allí me ven bien o tengo que subir un poquito más la cámara? Sí se ve bien. Ok. Vamos a ver. Lo que vamos a necesitar es un envase de vidrio, ¿ok? Del tamaño que usted prefiera. Este escabeche lo va a poder conservar en la nevera aproximadamente hasta unos 15 días si no se lo come antes. Porque la verdad es que dura mucho. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo les pedí que consiguieran hongos. Yo tengo hongos de lata, se puede hacer con hongos frescos, pero el tema con los hongos frescos es que no se puede hacer con cualquier hongo fresco. Yo le voy a mandar al grupo cuál es la seta que se usa para hacer ceviches o para hacer escabeches, porque los otros tienen un sabor muy terroso y la verdad es que le cambia completamente el sabor al escabeche. Entonces, aquellos sí se pueden utilizar en crudo, apenas lavados un poquito. Estos ya están previamente lavados. Darle los champiñones que estás poniendo allí, ¿están picados o están enteros? No, están enteros. Gracias por la pregunta, Daira. ¿Por qué están enteros? Porque la intención es que estos hongos van a quedarse en maceración aproximadamente de 24 a 48 horas para que cojan gusto desde adentro. ¿Ok? Entonces, vamos a agregarles, no sé quiénes están haciéndolo, vamos a agregarles la cebolla. La cebolla tiene que estar picada en rodajitas, finitas, finitas. Toda esta cebolla me va a agregar líquidos también, ¿no? Al final, porque se cocinan con el limón. Los tomates, vamos a cortarlos en julianas. Les quitamos las semillas de preferencia y los cortamos en julianas. Vean que esto es súper, súper sencillo, solamente tener todo picado y agregarlo. Yo hoy lo estoy haciendo muy básico. Vamos a agregar la zanahoria. La zanahoria también está cortada, a ver si no sé si se ve, en palitos. Entonces, agregamos la zanahoria. Vamos a agregarle pimentón dulce. Puede ser amarillo, rojo, verde, del que usted prefiera. Y viera qué rico huele esto. Ahora le voy a agregar simplemente el tomate o jitomate, como le dicen en México, ¿verdad? No vale la pena comprar tomate de ensalada, como le decimos aquí en Panamá, porque igual usted lo va a picar. Entonces es mejor el tomate perita. O el jitomate, que le llaman allá en México. Entonces, bueno, agregamos aquí el tomate. Muy bien. Y ahora vamos a agregar la base de todo esto. Yo les había dicho que había que tener ajos y limón. Vamos a licuar en esta cantidad, como a nosotros en casa nos encanta el ajo, vamos a licuar 2 cabezas de ajo. Licuamos 2 cabezas de ajo. Los limones que compré, la verdad, salieron muy pequeñitos, entonces utilizamos más o menos 25 a 30 limones. El jugo de 25 a 30 limones, esta temporada como que no estaban muy grandes. Lo importante es que creen suficiente jugo. ¿Por qué le echo tanto ajo? Primero que el ajo ayuda muchísimo al sistema inmune. Además me encanta su sabor. Y el ajo le da el picante que realmente requerimos. Entonces licuamos las 2 cabezas de ajo o a su gusto en la cantidad de limón que sacamos y sencillamente se lo agregamos. No se preocupe si el líquido no le cubre completamente los vegetales, porque recuerde que los vegetales se van a cocinar con este jugo y ellos van a empezar a botar también su propio líquido. Para terminar, bueno, voy a mostrarles más o menos, ¿alcanzan a ver hasta dónde cubrió? Si se dan cuenta, cuando lo tapen y lo dejen en la nevera por aproximadamente unas 3 horas, se van a dar cuenta que va a tener mucho más líquido, como hasta acá arriba.
Usted nada más tiene que estar pendiente con una espátula plástica o de madera de ir dándole vuelta, más o menos si la va a dejar macerar 48 horas, al menos una vez al día revolverlo para que todo él quede integrado. Voy a agregarle albahaca, tengo albahaca seca. Le voy a agregar albahaca para incrementar su sabor. Aproximadamente unas 3 cucharadas de albahaca. Y en este caso yo tengo cebollín de ajo. Entonces también le voy a agregar cebollín de ajo. Si le pone zucchini a esto, aproximadamente 4 cucharadas de cebollín de ajo le agrego. Si usted le pone zucchini a esto, le va a quedar deliciosísimo. Se lo pone en crudo, en palitos. Le puede poner rábanos también. Es cuestión de ponernos creativos a la hora de hacer este escabeche. Le pido un favor, cuando haga escabeche haga bastante, porque se le va a consumir demasiado rápido, va a ver que se le va a vender muy rápido y después entonces la familia quiere más y ya no hay. Pero sí es importantísimo que usted lo conserve en un frasco de vidrio. Y no se preocupe si cuando usted lo sirve a la mesa, los niños empiezan a jugar al péscalo todo, porque les encanta pescar los hongos. Darlene, quisiera que nos compartiera, bueno, yo soy testigo de lo delicioso que es ese escabeche. Tuve la oportunidad de ver, compartir con Darlene esta receta y probarla. Pero recuerdo y me parece importante que puedas compartirle aquí a nuestros amigos, hermanos, a todas las personas que están acá. Tú me decías que había ciertos vegetales que no debían combinarse allí, porque dices que pues podemos ponernos creativos y ponerle otras cosas aquí para los que, si ustedes comparan la receta que Darlene dio en el grupo, pues ahí está todos los elementos que ella ha puesto, pero también ha sugerido el zucchini, el coliflor, brócoli, rábanos, también el nabo, ¿verdad? El hinojo, pero hay ciertos elementos, recuerdo como 2 cosas que tú mencionaste que no se deben agregar aquí al escabeche. Si pudieras compartirnos cuáles son y por qué. Ajá, el pepino tiende a poner amargo el escabeche. El pepino. El pepino tiende a ponerlo amargo. Yo en lo particular no lo he usado. Las veces que lo he puesto, la verdad no me ha gustado. No me ha gustado por el sabor amargo que le brinda. Creo que ese sería básicamente, porque le podemos poner también apio si gustan. Ok. ¿Y el repollo? Ah, gracias, Daira. Sí, el repollo cuando se cocina, bueno, si les gusta así bien blandito, pues es cuestión de gusto. Particularmente a mí no me agrada la textura que adquiere el repollo cuando está macerado. Ah, ok, pero sí. Aunque el chucrut se hace con repollo, ¿no? Correcto, sí. Y es una ensalada muy saludable para el colon. Se usa inclusive para cáncer de colon, ¿no? Bueno, entonces con el repollo es un asunto de textura, ¿no? No es un asunto como que no sea compatible combinarlo. Bueno, sí se puede, pero entonces ya cambia la textura. Obviamente parecido como un chucrut. Entonces en el caso del pepino es por el amargo que le da como sabor. Sí, y si se le quita la cáscara igual, también queda amargo. No lo he ensayado porque la mayoría de las propiedades del pepino están en la cáscara. Entonces realmente no lo he ensayado así. Hay una pregunta aquí en el chat que dice que si no se va a fermentar, a ver, disculpe, pero no se va a fermentar el limón con el tomate. No, para nada, no se fermenta en lo absoluto. Ahora, vuelvo y les repito, ella debería durar en la refrigeradora, ¿sí? Debería estar dentro de la refrigeración. No debe pasarle nada. La verdad es que en casa nunca nos dura tanto. Somos 4 y un envase como esto apenas nos rinde. Pero ella puede estar perfectamente 14 días y no le pasa nada. Mientras más tiempo pase en maceración, más rico está. Bien, otra pregunta. ¿Se le agrega sal? Es cuestión de gustos, pero sí le pueden poner un toque de sal. Muy bien. Pero el mismo ajo que está licuado en el limón,
Ay, no le echamos aceite de oliva. Hay que echarle aceite de oliva. Ese es fundamental. Pero el mismo ajo que está en el limón ya le da un sabor delicioso. Entonces, para las personas hipertensas, no agregarle nada de sal. ¿Qué cantidad de aceite de oliva? Aproximadamente una taza. Recuerde que el aceite de oliva es de las grasas más saludables que nuestro corazón requiere. Y nada más que le vamos a dar vuelta a esto cada 12 horas si fuera necesario. A mí ya me empiezan a dar vuelta las papilas gustativas, así como a Por la adicción. producir como apetito. Es que de verdad es impresionante. Ustedes cuando lo preparen y lo hagan con estos ingredientes como Darlene les está enseñando, se siente un aroma muy delicioso, aunque ustedes no lo crean, pero la combinación de todos esos ingredientes, y ya lleva el ajo, lleva la albahaca, el limón, el aceite de olivo, con todos esos vegetales, es una manera muy rica, muy saludable de comer crudo, y se siente muy rico, huele delicioso. Cuando usted recién lo prepara, provoca comérselo a sí mismo, pero claro que al dejarlo macerar ya tiene, pues, tiene otro gusto. Así que se lo recomiendo. Bueno. Mira, esta preparación con un cuarto taza de quinoa, un poco de garbanzos y plátano asado, delicioso para un almuerzo. Ya está súper completo. Aquí pregunta que si los champiñones no se cortan. Preguntan nuevamente si no se cortan, Darlene. Ajá, Margarita, yo realmente utilizo los champiñones enteros porque cogen muchísimo más gusto adentro. Si yo los he usado en slides, en tajaditas, ¿cómo le llamo? Como en rebanadas. Y la verdad es que el gusto que le encuentras al que es entero, te lo disfrutas muchísimo más. A mí me gustan los enteros. Igual ahora en el grupo, al que no quiera utilizar los enlatados, le voy a proporcionar tanto el nombre como la imagen de las setas frescas, pero son un poquito más complejas de conseguir esas. Pero estas se pueden utilizar para hacer ceviche. Sí, preguntan que si es enlatado los que pusiste allí. Correcto, los que la hermana Darlene puso en la receta son enlatados. La receta decía, creo que 2 latas de hongos. Sí. Utilizamos hongos enlatados porque la verdad es que es mucho más práctico de conseguir. Pero entiendo que hay personas que les gusta lo que es fresco, entonces por eso voy a pasarles la receta, el nombre de las setas frescas. No se puede usar cualquier seta para hacer un escabeche. Muy bien. Dice la profesora Cidia, se ve riquísimo, realmente es delicioso. Bien, ¿no hay ninguna otra pregunta? Bueno, esperamos que así sea, Ixel. Nos cuentas y recuerden, mándenos sus recetas, sus fotos, cuando ustedes hagan estas recetas, compártanos sus fotos o compártanos sus experiencias, qué tal les pareció, qué tal les resultó, porque eso pues nos motiva mucho, nos alegra saber si de pronto algo les gusta o no, pues es muy bueno saber qué efecto tienen todas estas recetas para ustedes, ¿sí? Gracias por compartir, Darlene. Aquí tenemos los chats. Ixel tiene otras recetas, otras de esas mismas recetas. Bueno, Ixel, nos gustaría que las compartieras por el grupo. Muy fácil tu receta, Dios te bendiga. Bueno, como les dijo Darlene, en el recetario que se va a compartir, de pronto van a ver otras recetas que no han sido dadas aquí en el taller, ¿sí? Se van a compartir otras recetitas que de pronto no fueron presentadas acá en el taller, así que pues van a llevar varios bonos extras en este folleto, en este recetario que con cariño se les está haciendo llegar, se les está compartiendo. Hemos reunido personas de diferentes lugares
que pues ha sido un reto porque tenemos este taller es presencial y las personas que nos acompañan los domingos son 2 horas que pues nos sacan de su hermoso tiempo y nos comparten sus recetas. Entonces hemos tenido personas de diferentes lugares que han podido compartir cada uno sus recetas muy especiales y estamos muy agradecidos por eso. Igualmente contigo, Darlene, gracias por la charla del día de hoy. Gracias por la receta, que realmente es algo sencillo, pero ustedes no tienen idea. Muchas veces las recetas más sencillas son las recetas que tienen mayores nutrientes. A veces las cosas cuando están muy procesadas, pues ya van perdiendo su valor nutricional. Entonces, aquí combinamos nutrición, salud, es muy práctico poder hacer estas recetas, nos ahorra tiempo, nos da muchas bendiciones. Así que, pues muchas gracias a todos los que han estado en el día de hoy. Preguntan que si al final el link de la grabación. Roxana, es la pregunta, no sé si estás en el grupo, no sé si estás en el grupo. A todos los que están aquí en este momento, que no estén en el grupo, bueno, de hecho ya vamos a tener, este es el penúltimo taller, como les decía. ¿Sí estás en el grupo? Ok, si estás en el grupo, claro que sí, vamos a compartir como siempre, ¿verdad? El enlace de la grabación de este programa lo estamos compartiendo en el grupo. Una vez que el video se haya subido a YouTube, Multimedia nos los envía y entonces se los estamos compartiendo a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Queremos animarles pues para dentro de 15 días, el último taller de cocina. Muy fácil esta receta, mi hermana, gracias por compartir, en uno de estos días lo haré. Rosario Crespo desde Ecuador, gracias hermanita, y mil gracias desde Medellín, Colombia, gracias Roxana. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que han estado. Sí, hermana. Hermana, una pregunta. Dijo la hermana que se podía hacer con los champiñones naturales, porque, bueno, yo no he conseguido champiñones de lata. Ajá. Pero por eso no hice nada, pero sí quisiera hacerlos, pero yo acá consigo champiñones frescos. ¿Ahí cómo los haría? Es que me distraje tantito. Darlene, si nos puedes responder en el caso de que ella consiga frescos, ¿cómo los prepararía? Ajá. Soy de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermana? Bien, bien. En el caso de los champiñones frescos, solamente, le voy a mandar la imagen para que los conozcan, pero en ese caso solamente hay que lavarlos bien, pasarles un poquito de limón, volverlos a lavar y los pica. Los puede hacer en julianitas, en tiritas, y los agrega. Ya le mando ahorita al grupo la imagen del champiñón. Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga. Un abrazo. Hermana Darlene, perdone que quedé atrasada. Es que, fíjese que, bueno, tengo a mi papá a cargo y tuve que atenderlo. Esas zanahorias se le echan, que es cocinada, todo crudo. Sí, todo va en crudo. Todo va en crudo. Lo único que no va a ir en crudo en el caso de que quieran ponerle sería la brócoli, el coliflor. Eso sí tienen que pasarlo un poquito por agua. Hermana, ¿también se puede hacer con nopales? Sí, claro. Claro que sí. Lo que yo no, o sea, los nopales, hermana, lo que pasa con el nopal es que yo no sé si la cáscara le va a dar ese sabor amargo. Oh. Tendría que ensayarlo. Sí, hermana, gracias. Lo experimentaremos. Bueno, me cuenta, hermana, me manda fotos. Ah, claro que sí. Cuando los haga, yo le digo cómo quedaron y luego le mando la foto. Vale.
Sería muy interesante. Y es que en cada país hay como ingredientes muy propios, ¿verdad? Por ejemplo, Patricia, en Costa Rica entiendo que se usa mucho el palmito y el palmito quedaría delicioso en este escabeche, ¿cierto? Entonces, hay cosas que son muy propias de cada país. Hay A mí me cosas que- encanta a mí me encanta el palmito con limón y como hacer ceviche corriente. Pero una pregunta más, perdonen porque me quedé atrás a las espinacas tranquila, y el Patricia. apio y todo se picaba finito. Todo se pica Las en tiritas, espinacas, en las julianas. vacas, todo. Sí, todo se pica en julianas. Okay, La albahaca, ok. si la tiene fresca, la puede utilizar fresca. Sí, la tengo fresca, nada más así en Ajá, la puede pedacitos. utilizar. Sí, sí, Ok. sí, hermana. Voy a Gracias, tratar Dios de me las bendiga. compartirles, a ver si aquí podemos verlo. Ajá. Bueno, entonces... ¿Lo alcanzan a ver? Ahí la hermana nos está compartiendo. Esos son los hongos mexiquenses. Si algunas veces los han visto, son los hongos que se utilizan para hacer ceviche. Son los hongos Parecen una ostras. hojita. Ajá, son unas hojitas alargadas. Ustedes ven que por la parte de abajo de la hojita tiene como muchas fibras, muchas hendiduras. Es importante lavarlos muy bien. Por eso les digo que es bueno sumergirlos primero en limón o pasarles limón, volverlos a lavar y entonces sí, se pican en tiritas y se agregan entonces al escabeche. Eso se llama... Esas no requieren cocimiento, esas se pueden utilizar así. ¿Cómo los conseguiste? ¿Con qué nombre, Darlene? Porque Hongos preguntan aquí. mexiquenses. Mm, Hay veces le dicen hongos ostras también. un poco como hongos ostra. Ujú, porque tienen Pero en una cada forma país como una concha de... Sí, correcto. Y esos hongos ostra los hay en color blanco, los hay en color café y los hay en color rosado. Es Con correcto. un rosado salmón parecido. El color Y- café le da más un sabor terroso. Entonces es cuestión de gustos. Si prefieren usar el hongo blanco o el rosado, en particular me gusta más esos dos. Pero es un tema de gustos. Bueno, muchísimas gracias entonces Darlene y a todos los que han estado aquí presentes esta mañana. Esperamos que pues ustedes hayan quedado satisfechos con el tema de hoy, con la receta. Esperamos que lo puedan poner en práctica. Y como les decía, dentro de 15 días tendremos ya el último taller.